Sí, entonces ahí está ya. Entonces les decía que repasen, es reafirmar. Tiene la ventaja que ahorita es que la nota, pues prácticamente por ahora le estoy enviando el archivo para que haya todo lo que yo expongo de manera como documento. Y si hubiera alguna duda, digamos, qué se hizo, algunas cosas que a veces voy agregando, están ya en la clase, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces voy a compartir la clase de las diapositivas de hoy y por allí van a ir apareciendo en este momento. Bueno, entonces allí, por ejemplo, ven ya las cálculo de centroides de áreas. La clase pasada pues nos dedicamos a cálculo de lo que eran las líneas o alambres delgados. Bueno, entonces esto vamos a... Dice pues, por ejemplo, el centroide es un punto que define el centro geométrico de un objeto. Su localización puede determinarse a partir de fórmulas semejantes a las utilizadas para el centro de gravedad o el centro de masa del cuerpo. Entonces, es lo que estuvimos calculando la clase pasada, pero eran líneas. Ahora nos vamos a lo que es áreas. ¿Cómo voy a trabajar las áreas? Bueno, por ejemplo, tenemos aquí una figura triangular. Ya ven aquí unos datos, pero bueno, ¿cómo se llega a esos datos? Bien, entonces tenemos pues de que la figura que tenemos, o el área, es un triángulo. Aquí tenemos otra, una combinación. Esto ya es un cuerpo compuesto. ¿Por qué? Porque tiene, en este caso, círculos, o semicírculos, rectángulos, si queremos cerrar esto. ¿Y qué otras figuras? Una combinación, por ejemplo, de triángulo con un trapecio, etcétera, ¿no? En fin. Y ahí tenemos datos, pero que esa información, bueno, es geométrica. Aquí es ya de centroide, o centro de gravedad. Bien. Entonces, eso es por indicar algunas formas. Vamos a ver entonces ahorita. Bien. Para poder determinar entonces esa coordenada, determinar la localización, en este caso X y Y del centro, el centroide del área triangular. Entonces, el centroide, pues, porque es algo geométrico, porque se supone que el área esta es homogénea, tanto de su espesor, su masa, etcétera, y por eso, pues, es como algo geométrico. Por eso le llamamos centroide. Bien, ¿cómo resolver esto? Es decir, por acá más o menos va a haber un punto en el que debo apoyar la figura, el área, para que se mantenga en una situación estática. Bien, entonces viene el planteamiento. ¿Cuál es? Genero la misma gráfica, aquí está, el mismo triángulo. Sin duda ahorita ustedes están viendo si no han llegado a lo que es la integral definida. Bien, de tal manera que generamos una diferencial de área, esta franjita, que tiene una altura y, de acuerdo al eje coordenado y una base tx. Entonces, esta es una diferencial de área. Bien, geométricamente, como es en un rectángulo, de acuerdo a la altura, si es homogénea la figura, su y curvadita que ven aquí va a estar a la mitad de su altura, ¿sí? Y sobre 2, por ser cuerpo homogéneo. Repito mucho eso, porque si la densidad varía, entonces ya no es homogéneo. O si el espesor varía, ya no es homogéneo. Bien, bajo esas condiciones de homogeneidad, sí es cierto que está Y sobre 2. ¿Sí? Bien. Y la X, esta curvadita, está a cualquier distancia X. ¿Por qué? Porque esta pequeña diferencial de área lo puedo colocar por acá, será X. Lo puedo colocar más acá, será X, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo coloque? Y por eso le estamos llamando X.
Aquí hay un puntito. Ese es... Profe, ¿Sí? ¿será Sí, que le puede dar un poco más de zoom? a ver, ahorita voy a ver si lo puedo agrandar un poquito para que lo vean. Tienes razón. Es lo que yo estaba pensando, cómo darle ahorita. Ahí está. ¿Se ve mejor? Aquí Sí, estaba profe, haciendo gracias. Ok, muy bien. Ahí ya se logró ver el puntito que yo decía. Bueno, vamos a ver si esto me permite ahora qué hacer. Bueno, ahorita haga la figura, voy a disminuir un poquito la diapositiva para que logre yo. Ahí está. Bueno, al menos ya está identificada. Y viene la otra parte entonces. Vamos a esperar. Se pone un poquito lenta a veces. Ahí está. Bueno, aquí estamos. Profe. Ajá, sí, dime. Adelante. Sí, es Sí, que escucho. me acaba de decir un compañero que si no le puedo anotar Ajá. en la lista porque no puede entrar. Su nombre es Ah, Ángel David. Ángel David. Eh, Bueno, sí, sí, Ángel David. Bueno, ya con esto yo lo identifico. Bueno, muy ok. bien. Continúo Gracias, profe. entonces. Sí. Dice entonces, el centroide de la diferencial de la diferencial de A, que es esta, se encuentra pues como había explicado. En X curvadita está igual a una distancia X. Y la diferencial de A es base por altura. Base es quien de X y su altura es Y. Ya tengo esos dos elementos. Y lo que había dicho hace un ratito, la Y curvadita que ven aquí, es decir, donde está su puntito de centroide, está a un medio como les había explicado hace un momento. Aquí está. Y tenemos una ecuación, Y es igual a MX, la ecuación de la recta. De tal manera que X es igual a Y entre M. Entonces, quiere decir que hemos dejado la X en función de Y. Porque esta M, pues sabemos todos que es una pendiente. Bueno, ahorita vamos a ver eso, cómo se va a ir utilizando. Muy bien. Entonces tenemos, por ejemplo, allí, voy a ver si les aumento un poquito. Vamos a ver, vayan viendo más. Bueno, y si me retrasa un poquito, bueno. Allí entonces nos vamos a la integral. Esta. Uy, se me fue un poquito. Vamos a bajarle un poquito. Bueno, ahí saben temporalmente. Entonces nos vamos pues aquí a la integral, que es esta X curvada diferencial de área. ¿Quién vamos a sustituir? La X curvadita, esta que estaba por acá. Bien, se hace tapó ahorita porque amplié la... Entonces decíamos que X curvadita está a una distancia X. Ahí está. Bien, la parte que tengo... Bueno, aquí se me había tapado esta parte. Área es igual a integral de la diferencial de área. Vamos a calcular entonces primero el área. ¿Sí? Bien. Y vimos aquí que diferencial de área es igual a y de x. Lo llevo para acá. Pero al final dejamos que x es igual a y entre m. Muy bien. O bien mx o bien x como lo tenemos por acá, y, más bien la y es igual a y mx, que es la que tengo aquí. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando la y diferencial de x. ¿Quién había comentado que m es una constante? Ah, bien. Y la x, ahí es donde viene. X lo puedo entonces reemplazar y entre m. Pero en este caso tenemos que esto es igual a x cuadrada sobre 2. ¿Sí? Lo que tengo aquí. ¿Por qué? Porque aquí está la función, ¿dónde está? En medio de x, es la integración más bien. Aquí ya sería la integral de x cuadrada sobre 2 al integrar esta x. Porque lo dejé ya la integral respecto de x. Eso fue. ¿Bien? Y se fue muy sencillo, reemplazo. ¿De dónde a dónde varía? La x de 0 a a.
allí salió el límite. M es igual a A cuadrada sobre 2 y al final quedó que el área es igual a 1/2 de M por la base al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto me genera el área total de este triángulo. Bien. Sabemos ahora que hay el numerador X diferencial de área. Acuérdense que la X testada aquí está. ¿Quién es? La integral de X curvadita diferencial de área entre integral de la diferencial de área. Bueno, ¿qué estamos trabajando aquí? Este numerador, X diferencial de área, que es igual. Entonces, esta X curvadita es igual a XY. Es decir, aquí X curvadita es igual a X. Y el área es igual a diferencial de área es igual a Y diferencial de X. Bien. Reemplazamos, por ejemplo, la Y. ¿Por qué? Porque no puedo integrar si tengo aquí de X. Homogenizamos y reemplazamos la Y, que es igual a MX. Ya se homogenizó la expresión y ya nos sacamos la M como una constante. X cuadrada diferencial de X, eso es lo que nos quedó. Profe, ¿Sí? Adelante. ¿Sí te escucho? cuando dice homogeneizar, ¿se refiere a poner los términos semejantes? ¿O... Ajá, exactamente, que sea la misma variable. ¿Sí? Ah, ok, gracias. A eso me refiero. Porque aquí yo no puedo integrar. ¿Por qué? Porque voy a integrar respecto a X. Pero aquí tengo una Y. Entonces, ¿qué debo hacer? Reemplazarla. Eso es lo que hicimos. Ya quedó, digamos, homogenizada la expresión, ¿verdad? Ahora sí ya puedo integrar. ¿A quién? Se convirtió en X cuadrada diferencial de X. Eso simplificó al integrar X cúbica sobre 3, etcétera. Reemplazo la X por A y nos quedó que esto es igual a 1/3 de M a cúbica. ¿Quién? Esta integral. Ah, bien. Pero ahora para encontrar toda la X de toda la figura es igual a esta expresión que ya vimos. X, esto lo que ya resolvimos aquí y lo que resolvimos aquí. ¿Qué hago? Lo reemplazo ya. Jalo esto para acá, jalo esto para acá, simplificamos y nos quedó que esto es igual a 2/3 de A. En este caso podríamos decir que esto es para cualquier triángulo porque no lo hemos dado medida. Además, si el triángulo tiene esta configuración, funciona. Más adelante espero ver otros casos para que tengamos cuidado en usar correctamente la fórmula. Esta es una fórmula. Bueno, aún, entonces quiere decir que aquí 2/3 de A, quiere decir que de acá voy a medir 2/3 y ahí está la coordenada X, esta. Pero me hace falta la hora. ¿Y cuánto voy a subir hacia arriba? Es lo que vamos a calcular ahora. ¿Cuál es la expresión que me permite encontrar la Y, la coordenada de Y? Y diferencial de área, otra vez entre el área. Ah, bien, calculo el numerador este, que es este, y quedamos que la Y curvadita, ¿dónde está? Por acá está. Y curvadita es igual a 1/2 de Y. Lo tengo que reemplazar, pero vean, en el caso de X fue directo. Aquí no, hay que tener mucho cuidado en que sea efectivamente la que le corresponde. Por eso lo estoy llamando Y curvadita, ¿sí? Que es la que tenemos aquí. Esa jalamos para acá. Y Y curvadita vale 1/2 de Y. Por Y diferencial de X, que es diferencial de área. Ahí está. Completamos la integral. Ah, nuevamente. Hacemos la operación algebraica Y por Y cuadrada. Este 1/2 lo sacamos. Pero tengo un problema para integrar. X en función de X. ¿Qué hago? Esta Y cuadrada lo reemplazo en función de X. Aquí quedó. X es igual a Y entre M. Lo jalo para acá
Entonces, aquí está y es igual a mx. La y que tengo aquí es igual a mx. Como está elevada al cuadrado, lo debo elevar al cuadrado. Y diferencial de x. Integro. Esto va a ser m cuadrada, un medio, que son constantes. Aquí se va a convertir x cuadrada al integrar x cúbica sobre 3. Hacemos estas operaciones y me quedó que es un sexto de m cuadrada a cúbica. Ya está este numerador que tengo aquí. Ahora sí, esto lo jalo para acá y luego el que tengo aquí lo jalo para acá y ya está reemplazado. Pasamos estas operaciones, nos quedó 2 sextos, lo puedo todavía simplificar hasta que llegó a quedar un tercio de MA. ¿Sí? Bien, de tal manera que como y es igual a mx, que es lo que tenemos aquí en la función, entonces aquí es la que ya habíamos tenido, que m es igual a y entre x. ¿Para qué? Para que quede en función de a y de h los valores que tenemos aquí. Bien. Entonces y es la que tengo aquí ahorita, un tercio de m por a. Pero quedamos que m es igual a y entre x. ¿Sí? Entonces y es igual, vamos simplificando esto, que nos quedó entonces al final a un tercio de h. Significa entonces que esa coordenada y voy a dividir, voy a trazar, este es un entero, y es todo, acá está, y es todo la altura que tiene el triángulo. ¿Y en qué quedó? Quedó como un tercio, en este caso porque y lo estamos reemplazando por h, es la altura total que tiene el triángulo. Nos quedó en función de esa variable, y entonces quiere decir que trazo la x, 2 tercios de a, jalo 2 tercios, y luego subo un tercio de h. Por acá queda ese centroide de ese triángulo. Vamos a ver qué tenemos. Entonces la fórmula XY de los triángulos es necesario utilizarla de manera correcta, ¿sí? Es decir, que no vayamos a cometer errores y nada más ponerlas tal como caiga. No, hay que fijarse cómo quedó. Bien. Entonces, esta fórmula que tenemos, a ver, estamos en esta. Ok, bueno, ahí nos quedó. Esta es una fórmula que siempre no cambia. No cambia siempre y cuando esté la configuración así. Pero vean cómo está el triángulo. Si ahora en lugar de estar así como lo vemos en el ejemplo, lo cambiamos. Hagamos de cuenta que esa figura que teníamos lo giramos y ya quedó así. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Cambió. Vean de dónde quedó un tercio. Aquí quedó como un tercio de A. Si regresamos a la fórmula anterior, está un tercio de A, pero vean, de acá para acá es un tercio. ¿Por qué? Porque calculamos que de acá para acá era 2 tercios, ¿verdad? Entonces, de donde está el ángulo de 90 grados, voy a avanzar un tercio. ¿Vean? A eso se refiere la nota, que usemos correctamente la fórmula. Entonces, mi referencia es donde está el ángulo de 90 grados. Pero cuando está en el ángulo de 90 grados, avanzo de acá para acá, ¿cuánto es? Un tercio. En la altura no hay problema, sigue siendo un tercio. Porque ahora el triángulo, acuérdense, ahorita está así. Ese es el que estamos analizando en este momento. De tal manera que entonces este puntito que está aquí, vean, dice un tercio de A. Entonces, si lo logran ver, voy a ampliar un poquitito. A ver si me da un poquito de zoom. Bueno, para que no se me borre.
Bien, aquí ya lo ven mejor. Un tercio de A. Un tercio de B. Allí está el centroide. Mientras que en el anterior, acuérdense que era para A era 2/3. ¿Por qué? Porque este ángulo estaba por acá, de este lado. Aquí está entonces. ¿Sí? Para este caso. Ahora giremos el triángulo y lo veamos así. ¿Dónde quedó el ángulo de 90 grados? Ahora quedó aquí. Ok. Entonces, de acuerdo a la coordenada Y, avanzamos un tercio. Y del ángulo de 90 grados bajamos un tercio. Quiere decir que respecto de X, aquí ¿cuánto hay? 2/3 de B. Y respecto de Y, un tercio de A. Vean, estamos usando las mismas fórmulas. Pero la referencia, vean de dónde a dónde. Tener cuidado. Mientras que en el primerito, ¿de dónde venía la fórmula? Venía de la base hacia arriba. Ahora es de aquí, un tercio avanzamos, y lo que resta entonces es 2/3. Cambiamos la figura y aquí quedó. Giramos la figura y nos quedó así el triángulo. Ahora resulta que el ángulo de 90 grados está por acá. ¿Sí? Bien, quedamos que de acá para acá es un tercio de X. De acá para acá, entonces lo que hace falta serían 2/3. Aquí está. Ahora avanzo. ¿Dónde está el ángulo de 90? De acá para acá. ¿Y cuánto debe haber? Un tercio. Entonces lo que resta es 2/3. Y ahí está su centroide. Aquí están. Entonces vean que eso es lo que tenemos que aprender. Ya sé que está un tercio de la altura y 2/3 según cómo esté el triángulo. Aquí se ve que son iguales. Aquí no. Aquí no son iguales. Bueno, en este caso son iguales, en este caso, vean, pero están alejados. Aquí está el ángulo de 90. Entonces, en algunos son iguales, en otras, según cómo está el triángulo colocado. Bien, eso es lo que dice esta nota. Es necesario usar correctamente las fórmulas tal como estamos indicando aquí. ¿Sí? Bien, entonces, eso es lo que quería que se aclarara y no nada más poner por poner la fórmula. Ya me lo sé de memoria y entonces, tener cuidado. Cuando se presente, por ejemplo, el caso siguiente, veamos ahora este triángulo. No se parece a ninguno de los casos que hay de los que acabamos de ver. Y me dicen que el triángulo tiene una base A, altura B. ¿Y cómo le voy a hacer cuando suceda esto? Si no es exactamente ninguno de los casos que ya vimos. Viene lo siguiente. ¿Qué es que hacemos? Dividimos aquí en este punto, bajamos una recta, aquí, y de tal manera que ahora sí ya tenemos, pero ya ahora son dos triángulos, el A1 y el A2. Ahora sí ya tiene la forma de los triángulos que ya acabamos de resolver. Para el primer triángulo observamos que aquí está el ángulo de 90 grados. Aquí está también el del área 2. Entonces ahí está la referencia. Quiere decir que de acá, para llegar al centroide de su coordenada X del primer triángulo área 1, o sea, X1, voy a avanzar 2/3. Y Y1 igual a 1/3. Es el primer caso que vimos. Y por ahí estará su centroide de este área 1. Ahora, para el área 2, ya tengo aquí una distancia, para acá, 1/3 de C, y ya entonces tendremos la coordenada X, pero que le estoy llamando X2. ¿Qué se hizo? Sumar a toda esta distancia a 1/3 de C, y ya llegamos a esta coordenada.
Para Y, vean, igual, 1/3 de la altura para este triángulo, 1/3 de la altura para este triángulo, la 1. Bien, entonces, así es como vamos a trabajar un caso como el que tenemos aquí. Y vamos a necesitar ahora sí el área. ¿Por qué? Porque esto ya lo vemos como una figura compuesta. El área, sabemos, de un triángulo es para esta área sería A por B sobre 2. Y para esta sería C por B sobre 2. Bueno, ahí tenemos toda la información. Eso me va a permitir entonces encontrar, así como vimos, alambres o líneas, coordenada de todo el triángulo. Para X va a ser X1 área 1 más X2 por área 2. Esto es igual. Vamos, X1, ¿a dónde quedó? 2/3 de A. Área 1, base por altura sobre 2, más X2. X2 es A más 1/3 de C. A más 1/3 de C por área. ¿Sí? En este caso, por área 2, nos quedó, ¿dónde está área 2? Aquí debe ser CB. Aquí, vamos a ver si se puede cambiar esto. Porque área 2 es CB sobre 2. Aquí hay un error, a ver si lo puedo corregir de una vez. Ahí está, creo. Ahí fue el paso. Eso. Perdón, pero ahí está. CB sobre 2, corregido. Aquí sí está bien. De tal manera que esto me da, bueno, ya hacemos todo, cuando tengamos valores, porque esto es una expresión bastante compleja, así como está. Y por eso lo estamos dejando indicada como con los elementos. Cuando ya digamos que A valga, no sé, 60 y B valga, no sé, 30, metemos esos datos aquí e inmediatamente tenemos el valor. Aquí lo dejamos indicado, porque simplificar esto a lo mejor sí, pero es cuestión de buscarlo. Y nos quede una fórmula más compacta, más pequeña. Y si no, metemos luego los datos, así como les decía, en el momento en que tenga esos datos. Hacemos lo mismo para Y, la coordenada Y. Y vamos poniendo la Y 1, 1/3 de B por su área. El otro también quedó que es 1/3 de B por su área, CB. Suma de las áreas, ahí nos quedó la expresión. Se puede simplificar, como dice aquí, las expresiones o términos, o bien sustituir cuando se conozcan los valores variables, en este caso, que ABC numéricamente. Bueno, entonces aquí es buscarle algebraicamente si es posible la simplificación. ¿De acuerdo? Bien, lo importante era llevar a cómo o qué voy a hacer. Bien, por ejemplo, aquí nos piden el centro de gravedad de un... Cambiamos la figura. Hasta aquí, me regreso un poquito. ¿A quién nos referíamos? A triángulos, ¿verdad? Hasta aquí es lo que puede suceder en triángulos. Bueno, ¿qué otro tipo de figuras podemos encontrarnos? Bueno, cuestiones circulares. Aquí pues todavía lo tenemos a mano. Calcular el centro de gravedad de un sector de círculo indicado. Bueno, de acá para acá observamos que esto es un área y que varía de menos alfa a alfa. Bien, ese es el área total que vamos, hacemos un barrido hacia abajo, hacia arriba y generamos esta área. Como es circular, puede ser, es R y R. Ok, bien. Sabemos que la diferencial de longitud cuando es un circular es igual a R diferencial de teta. Esta diferencial. ¿Qué generamos aquí? Observen. Como es tan pequeñito este tramo, prácticamente lo vemos como una recta, ¿sí? Cuya base es R
diferencial de teta. Porque R, si es circular, es una constante. ¿De qué depende entonces esta longitud? De qué tanto abramos el ángulo. Como es tan pequeñito, le decimos diferencial de teta. Bien. Ahora, este es un triángulo. Y aquí aprovechamos la fórmula, por ser triángulo, entonces nos quedó 2/3 de R coseno de teta. Entonces, ¿quién sería de estos casos? Bien, vamos a ver. El que tenemos aquí, hagamos de cuenta que, a ver si alguno que se presente aquí. Bien. ¿Qué son de estos? Voy a regresar a la figura. Hagamos de cuenta que este triángulo lo llevo, lo jalo y que esté aquí el triángulo. ¿Sí? Esto. O sea, ¿de dónde sale que es 2/3 de R? O sea, vamos a ver si lo logro hacer. Vamos a ver si se genera un poquito. Más o menos. Y lo jalo aquí. ¿Sí? Ahí, bueno, no está tan perfecto, pero ahí más o menos. Y lo llevo hasta aquí. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, esta es la base del triángulo. Y el centroide respecto de la altura, ahora la altura es de acá para acá. Entonces, quiere decir que respecto de la base, esto es 1/3 de R, porque R es todo, hasta llegar aquí, cuando estamos respecto del eje X, ¿verdad? Bien. Quiere decir entonces que aquí estaríamos a 2/3 de R, es decir, el puntito ese, el que tengo aquí, cuando estuviera, a ver si lo puedo representar aquí, bueno, ahí está. Lo jalamos. Y entonces más o menos estaría por, vamos a llamarle así. Por allí estaría. Cuando estuviera allí, de acá para acá, ¿cuánto habría? 2/3. Y de acá para acá, ¿cuánto habría? 1/3. ¿Ok? Perfecto, ya está. Pero ahora en lugar de tenerlo aquí, vean, aquí está esta es la X curvadita. ¿De quién? De este triángulo. Ahora hagamos de cuenta que esta misma figurita, esta, la muevo. ¿Cuánto? Lo voy girando. Ahí va. Ahora, ¿qué hago? Ya lo tengo aquí. Bueno, más o menos. Aquí, más o menos. Pero vean, ¿qué es lo que está sucediendo con ese punto, el que tenemos aquí? Se está moviendo, ¿verdad? Ahora está quedando, porque yo tenía dibujado aquí del mismo triángulo, se está moviendo, ¿verdad? Se está acercando al eje X, al eje Y, pero siempre va a estar 2/3 de, en este caso, ¿quién es el que estamos girando? El triángulo, el ángulo, teta. Por ejemplo, aquí hay teta, diferencial de teta es el ángulo que tiene ese pequeño triángulo, ¿verdad? De tal manera que este punto, ¿qué le está sucediendo? Hace un ratito estaba más o menos por acá. Y conforme va creciendo el ángulo, este puntito, ¿qué le va pasando? Se va acercando al eje X. ¿Cuánto valdrá?
Sabemos que este es R. Es una constante. Pero aquí sería coseno del ángulo teta, porque es la componente, en este caso, del triángulo respecto del eje X. De allí sale, pues, esa formulita que podría surgir, o sea, generar una confusión si no se hiciera esta explicación que les estoy dando. Es decir, ¿cómo se está moviendo entonces y por qué queda en función, en este caso, del ángulo que estemos girando? Y el giro, ¿qué está provocando? Está provocando que este puntito se esté acercando, ¿verdad? De allí salió entonces ese X curvadita es igual a 2/3 de R coseno de teta. Bien, ahora sí ya estamos preparados para calcular las coordenadas que queremos. Todos sabemos entonces ya que X de toda la figura es igual integral de esta X curvadita diferencial de área entre integral de área. Bien, entonces podemos de aquí seguir. Esto puede ser nuestra ecuación 1. Pero nos fijemos primero en la diferencial de área. El área tiene R diferencial de teta, ¿sí? R diferencial de teta es, digamos, la base, esto que tengo aquí. ¿Y cuál sería su altura? ¿Sí? Base por altura sobre 2. Su altura sería entonces R, fórmula del triángulo, sobre 2. Esto me llevó a R cuadrada diferencial de teta sobre 2. Área del triángulo, pero el diferencial, como dice aquí. ¿Sí? Ya quedó entonces. Ahora se tiene que calcular, si ya lo hacemos. Y R cuadrada es una constante, sí. Y quedó nada más en función del diferencial de teta. ¿De dónde a dónde varía este teta? De menos alfa a alfa positivo. Son mis límites. Integramos. Esto me genera teta. Estos son sus límites. Esto me generó aquí en lugar de aquí una suma. Y llegamos pues a esta expresión. 2 entre 2 y nos quedó que el área es R cuadrada alfa. Muy bien. Esto sería lo que el área. Esto me va a servir ¿en dónde? Aquí, en la ecuación 1. Y de allí pues debemos continuar. Vamos a ver qué hay aquí. Eso es. Ahora lo que me interesa es el numerador. X está a 2/3 R coseno de teta. Ajá. Es lo que teníamos aquí, por acá el 2/3 R coseno de teta. ¿Sí? Eso estamos sustituyendo aquí. Por diferencial. En este área que quedó R cuadrada diferencial de teta, que es el área del triángulo. Bueno, X diferencial de área se convirtió en R cúbica sobre 3, etcétera. Y como me interesa X diferencial de área, integro esto, integro a la derecha, desarrollamos esas integrales tal como lo acabamos de ver, y esta integral X diferencial de área nos quedó como 2/3 de R seno de alfa sobre 3. Este es el numerador de la expresión esta. Es lo que acabamos de calcular. Entonces voy a sustituir el numerador entre, en este caso, el área, que es el denominador. Aquí está. Numerador, que es este. Área, que es este. Profe, Sí, así, sí, dime. Adelante. Ya ve que en la clase pasada estábamos resolviendo conforme a fórmulas. Sí. ¿También va con fórmulas así como el pasado? Es lo mismo, ¿sí? Aquí nada más que le dimos así esta forma X diferencial de área, pero es lo mismo. ¿Esto qué hago? Integrar esto
Es decir, lo estamos dejando como una ecuación aquí, ¿verdad? Este es el equivalente a X. Yo creo que por ahí viene tu duda. Que no empezamos aquí, sino le estamos dando esta forma de ecuación. X, que nos quedó como 2/3 de R coseno de θ. Y diferencial de área, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y sigo aquí llamándole igual, porque es esto a lo que voy a llegar al final, que es lo mismo, así como lo vimos la clase pasada y ahorita lo acabamos de ver también. Porque esta es la expresión, esta es la expresión que les decía yo, esto es lo que estamos haciendo, es lo que se está jalando allá. ¿Sí? No sé si por ahí viene tu duda. Sí, Inge. Gracias. ¿Sí? Esto, si ves esto es lo mismo, pero le dimos esta forma al principio. Bueno, espero que ya haya quedado tu duda. Bueno, entonces, esto es lo que estaba en la otra diapositiva, pero lo puedo plantear así y resolverlo así, ¿verdad? Esto lo jalo y que esto que es el numerador que teníamos en la ecuación anterior, y luego el área, que es el que nos había quedado, que es lo que tengo aquí. Es decir, estoy reemplazando aquí. Esto es lo que estamos reemplazando aquí y simplificamos. X es igual entonces a 2R seno de alfa ante 3 veces alfa, dice. Okay, bien. Esto es una fórmula que van a encontrar en los libros de estática en la sección ya de centroides de áreas. Si se tratara de un semicírculo, quiere decir que aquí un semicírculo significa que esto ya lo abrimos más y ya llegó a 90 grados. Entonces aquí ya se generó un semicírculo. ¿Qué va a pasar entonces? En ese caso, alfa es igual a pi sobre 2. ¿Verdad? Y ahí que sabemos que el seno en este caso de 90 grados va a ser 1. ¿Sí? Entonces aquí quiere decir que X, esta X 2 veces R seno de alfa. Aquí lo sustituimos y nos va a quedar como 2R. Perdón, aquí ya sería, esto se va como numerador, 4/3 de R sobre 3pi. Eso sería cuando el ángulo ya lo abrimos hasta 90 grados. Es la fórmula de un semicírculo. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, veamos a ver qué más traemos. Allí ya quedó, esto ya es una fórmula que, repito otra vez, lo van a encontrar cuando se trate de un semicírculo. ¿Sí? Bien. Por dar si es 45, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí en lugar de pi sobre 2, pi sobre 4. Y estamos hablando de 45 grados. Hay un ángulo, ya no es 1, ya es diferente, ¿no? Y así ir sustituyendo para cualquier ángulo que ustedes necesiten o necesitemos. Bien, esa información vamos a ver cómo la vamos a utilizar. De la misma manera hay que tener cuidado con el uso de fórmulas del semicírculo, un cuarto de círculo. Ejemplo, calcular X coordenadas del área indicada. Ahorita vamos a ver cuál es. Un semicírculo del que hablábamos ahorita. X es igual a 4R sobre 3pi, es lo que acabamos de. 4R sobre 3pi quedó la coordenada X. Ahí está. Aquí ya lo pasamos. Aquí está. ¿Por qué Y no le damos valor? Aquí Y es igual a 0 porque hay simetría. Lo que giramos para arriba, lo giramos para abajo, de tal manera que su centroide siempre va a quedar, si hacemos ese giro, sobre el eje X. ¿Cuánto vale? 4R sobre 3pi. Allí colocamos, digamos, si fuera un apoyo o algo así, que esto fuera una losa, por ejemplo, una losa semicircular.
Respecto de esta línea del eje Y, vamos a medir 4R sobre 3pi. ¿Sí? Entonces depende qué medida tenga la losa, por ejemplo, allí lo vamos a apoyar. Y debe mantenerse en equilibrio siempre y cuando el área sea homogénea, es decir, que sea hecho del mismo material y que el espesor siempre sea el mismo en toda el área. ¿Para qué? Para que no vaya a haber desequilibrio. ¿Sí? Bien. Entonces allí ya usamos esa formulita. Ahora, ¿qué va a pasar? Si esta figura, en lugar de estar así, que esté así. ¿Okay? Bien. ¿De dónde medimos esta distancia? Lo medimos de acá para acá. Por eso aquí encuentran 4R sobre 3pi. Pero vean la referencia, es aquí. Y aquí está, ahora sí, donde está el puntito, su centroide es igual a Y, la coordenada Y. Pero de acá para acá, entonces, esto es igual a R, ¿sí? Cuando estamos aquí, es igual a R menos 4R sobre 3pi, es decir, la R es todo. Toda la longitud que tenemos, y esa longitud R le voy a disminuir. Es decir, ¿por qué estoy diciendo que R? Porque me coloco aquí y aquí desarrollo R. Así es, vean. Entonces quiere decir que la altura es igual, Y es igual a, en este caso, la Y testada va a ser igual a R, que es todo, menos esta altura. Y eso me va a producir otra vez este puntito que yo tenía aquí. Pero ahora vean por dónde. Aquí, mi referencia es de acá para acá, así como lo hicimos de aquí. Entonces, no confundirse, porque eso nos puede llevar a errores muy graves. Dejar al revés la ubicación de los centroides, y obviamente que esa figura pues no va a quedar estable, porque he confundido, en este caso, la fórmula. Ok, bien. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de cuerpo compuesto. Ahora le recortamos aquí a este rectángulo un área que no existe y es semicircular. O sea, consiste, pues, el más sencillo consiste en incluir el círculo primero y luego restar. Entonces tenemos que hay un área A1 y área A2. O sea, lo estamos dividiendo en dos. Bien. Incluir todo, hacerlo como un rectángulo, es incluir lo que no existe, ¿verdad? En el área 2. Bueno. Nos vamos primero entonces, por ejemplo, si queremos hacer primero el área mayor, base por altura sería su área. Aquí serían cuadrados, ¿sí? Pulgadas cuadradas. Su X del rectángulo, es decir, estaría aquí, en 0. Y su centroide de este rectángulo estaría a la mitad de 8, porque 4 pulgadas. Ese sería si fuera un rectángulo completo. Pero como vamos a restar el semicírculo. Ah, bien, el semicírculo, entonces, su área es igual a pi r cuadrada sobre 2. Le damos sus valores y vale 39.2 pulgadas cuadradas. Bien. Su X de este semicírculo, como observamos que lo estamos colocando de manera simétrica, entonces su X estará sobre el eje Y, por acá. Y por eso estamos diciendo que vale 0, porque hay simetría. Ahora su Y, en este caso del semicírculo, es igual a 8. De acá para acá hay 8. Pero vean de dónde a dónde medimos los centroides del semicírculo. Lo medíamos de acá para acá. Entonces, ¿qué es eso? 8 menos 4R sobre 3pi, que es su fórmula.
¿Sí? Es justo lo que tenemos aquí. ¿De dónde lo estamos midiendo? De acá para acá. ¿Ok? Bien. Le damos valores y resulta que Y del semicírculo está a 5.88. ¿Sí? 5.88. Mientras que el R, observen, es 5. ¿Sí? Y entonces quiere decir que Y1 está un poquito arribita de este punto, está más o menos por acá. ¿Sí? 5.88 estamos midiendo de aquí para arriba. ¿De acuerdo? Bien. Por simetría, pues ya nos quedó esto. Ah, bien. Pero esto es del semicírculo. Ahora del área total. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí incluí todo. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Restar. ¿Sí? Esta parte. A área 2 le voy a restar el área 1. Entonces, área 2 por su Y2, menos área 1 por Y1. Aquí en lugar de sumar, se resta. Estamos quitando el hueco. Le damos valores y resulta que la Y de toda el área está a 3.17 pulgadas. Entonces quedará, si aquí, de acá para acá hay 5, ¿sí? Para llegar a 8, entonces quiere decir que por acá, más o menos por acá está quedando. Aquí habría 3 en este caso. 3, pero dice que ya es 3.17, quiere decir que hay 3 y punto 17, casi pegadito, por acá anda el centroide. Y X igual a 0 porque tanto el rectángulo como el semicírculo son simétricos con respecto al eje vertical. Allí queda ya el centroide de esta figura que es compuesta. Rectángulo, semicírculo. ¿Okay? Bien. Nos vamos a información. Esto es lo que encuentran en los libros. La longitud de este semicírculo es 2 teta R. R es igual a R, esta longitud que tenemos aquí, R seno de teta entre teta. Por allí ya lo... ¿Qué cambió? Nada más alfa, ya le llamamos alfa, pero es la misma. ¿Sí? En este caso dice ubicación de centroides de segmento de arco circular. Aquí este es de ubicación de un centroide de área, en este caso es área de sector circular, que es el que acabamos de calcular. Este es el que está relleno, aquí este es de línea. Aquí pues es otra cosa que vamos a ver más adelante. Aquí, vean, esto creo que lo vimos la clase pasada, esta situación. Decíamos pues de un cuarto de círculo con semicírculo coincidían en altura. Aquí hay simetría, aquí no. Inclusive hicimos un ejercicio por allí. De área ahora, de un cuarto de círculo, su centroide quedará 4R sobre 3pi. Obviamente que esto es una demostración, se puede hacer la demostración. Su área es un cuarto de pi r cuadrado. Aquí hay simetría. 4R sobre 3pi sería para, en este caso, para la altura y de la coordenada. Aquí, igual, para x testada. Este es su centroide de un cuarto de círculo. Aquí pues hay otras fórmulas que es cuestión de también trabajarlas, sí, pero esta es una fórmula, en este caso, algo que es trapecio. Se usa también. En el caso que habíamos visto hace un ratito, el área era esto. Y esta formulita es la que acabamos de ver, la que demostramos hace un ratito cuando le dije, ahora ampliemos a pi sobre 2 el alfa y 4R sobre 3pi si regresamos.
a eso. Aquí está 4R sobre 3pi. Esto es lo que nosotros demostramos. Bien, aquí se está confirmando. Pero les decía, esto está en tablas, pero lo sepamos usar. El ejemplo que acabamos de hacer, ¿cómo estaba el semicírculo? Estaba girado. Esta línea que está aquí está arriba. Esta curva quedaba al revés. Me estoy refiriendo a este. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado en utilizar las fórmulas. Esta es la misma, pero la referencia, vean de dónde a dónde se está midiendo el centroide. Eso es lo que quería corroborar con ustedes, que no nada más pongamos la fórmula, sí, la del semicírculo, y resulta que la figura no está, o el área no está de la misma manera en que lo tenemos aquí en tabla. ¿Verdad? A eso me estoy refiriendo, que no agarremos nada más las fórmulas y las rellenemos y ya está. No, cuidado con cómo es que está la configuración. Ya hablamos de triángulo, ya hablamos de círculos. Son combinaciones que van a encontrar de áreas que le llamamos compuestas. ¿Y qué pasa cuando no tengamos una fórmula o una forma más que su función? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, esta cuya función es 1 menos x cuadrada. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Quién? La y. Cualquier punto de esta línea es y. Coordenada y, obviamente, coordenada x. ¿Cuál es la estrategia? Así como vimos en el caso al principio. Quiero entonces primero trabajar la franja vertical. ¿Para qué? Para generar la información que voy a necesitar. Y también lo puedo hacer con una configuración, una diferencial de área horizontal. O sea, está bien. Esto ya lo explicamos. Su y está en medio de y, la y curvadita, y su x curvadita está a una distancia x. ¿Okay? Lo que vimos al principio de área. Tenemos que generar entonces información. Y es igual a la misma expresión que tengo aquí. Si saco raíz de aquí, esta también, y ya pude despejar, ¿quién? La x, por ejemplo. Y, más bien aquí creo que hay un error. Es 1 menos x cuadrado un medio, está, y aquí y es la misma. Saco raíz, ya me quedó todo esto. 1 menos x. Bien, pero ahora resulta que quiero despejar la x. Regreso otra vez y ya me quedó aquí. Aquí es la literal la que me está fallando. ¿Sí? Diferencial de área es igual a x diferencial de y, que es la franja horizontal. Y entonces diferencial de y también está en la franja vertical. Por eso decía, tenemos dos maneras de expresar la diferencial de área. Bien. ¿Con cuál decidimos trabajar? Bueno, la franja horizontal. Y aquí tenemos un problemita. Este no es, creo que aquí hay y diferencial de área. Bueno, creo que allí dice localizar el centroide del área. Sí. Bien, este es como momento de x. Porque en realidad estamos usando la ecuación de momento. Entonces es igual a y diferencial de área, pero aquí y es igual a x, y es esto. Y x de y, ¿quién es? La diferencial de área que estamos utilizando, esta de aquí. Y, que es toda la altura, diferencial de x. Es el área, y, pero x aquí lo tengo. 1 menos... Aquí sería 1 menos x raíz de, en este caso de x, que está elevado al cuadrado. Está reemplazada más bien aquí. Esta es la x. Reemplazando.
De tal manera que diferencial de y ya lo tenemos aquí. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollar este binomio. ¿Sí? Aquí ya se está desarrollando el binomio y está quedando todo esto obviamente en función de y. Lo que pasa es que aquí la x la estamos reemplazando, ¿sí? Por y. Y entonces estamos desarrollando este binomio, está desarrollado y quedado en función de y. ¿Por qué? Porque estamos integrando respecto de y. De tal manera que aquí tenemos ya desarrollado este binomio. ¿Y de dónde a dónde si estamos integrando respecto de y? Y está variando 0 a 1. Reemplazamos aquí y ahí están ya. En este caso estamos encontrando que mx es igual a 1/3 de y 1/30 más bien. Ese es su valor. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a usar esta información, que es, ahora, ¿qué es lo que necesitamos? El área. El área, pues, es igual a x diferencial de y. La x es la que tenemos aquí. Es la que tengo aquí. Aquí, esta es y cuadrada, ¿no? Aquí es donde está voy a ver si puedo insertar. Es que ahí fue un error de... Vamos a ver si lo puedo, si no me tapa esta debe ser y en lugar de x. A ver si... Sí, se me hace que sí me va a tapar. Lo jalo. Lo va a tapar aquí. Ahora, creo que no. Bueno, aquí es y. Nada más que siempre está cruzando aquí esto que tengo aquí. Lo voy a dejar así tantito. Allí. ¿Ok? Bien. Es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Esta. Como está a la 1/2, es y a la 1/2, es lo que tengo aquí, como raíz. ¿Sí? Y ahí va. Entonces x lo estoy reemplazando, que es esto, y de y, que es lo que tengo aquí, pero dice que está elevado al cuadrado, se desarrolla otra vez, está desarrollado ese binomio, sus límites de 0 a 1, porque estamos trabajando en y, ¿sí? Se desarrolla entonces el binomio, se sustituye y resulta que el área es 1/6, dependiendo de, en este caso, 1/6 de metros cuadrados, serían sus unidades. Ahora, la x es igual a mx entre área. En lugar de esto, ¿qué es? Acuérdense esto, mx es momento. Ahorita voy a regresar un poquito donde están las primeras fórmulas. Esto, ¿sí? Esto le estamos, área por distancia, es lo que estamos llamando como momento, ¿verdad? Es la sustitución de esto, lo que estamos utilizando aquí, ¿sí? Para que quede aclarado de qué es esto. Es la integral de x diferencial de área. ¿Y esto qué es? Integral de la diferencial de área, ¿sí? Es la misma fórmula, nada más que le estamos dando el criterio de momento, ¿de acuerdo? ¿Y qué me quedó aquí? mx resulta que es 1/30 y el área que es 1/6. Simplificamos y resulta que la coordenada x quedó a 1/6, que es 0.2 de metros. Quiere decir que de acá para acá voy a avanzar 0.2 de metros. Y ahí está la longitud o la coordenada x. Hasta allí conocemos en este momento. ¿Sí? Bien. Seguimos ahora y podemos usar otra vez la franja. Aquí vean, aquí sí estoy usando la formulita que ya pero es bueno que se sepa también usar la otra, la que acabo de utilizar. Numerador, de acuerdo a la franja vertical, quedó que la y curvadita está a 1/2 de y. Y diferencial de área como y diferencial de x.
un medio de y cuadrada diferencial de x. Es el numerador. Integral del área, finalmente, cuando yo integre, le llamo área. Porque ya no lo estoy poniendo, porque ya lo conozco. Ya se calculó lo que se acaba de hacer. Bien. Esto que tengo aquí, y cuadrada es esto que tengo aquí, es 1 menos x cuadrada elevado a al cuadrado. Y otra vez eso elevado al cuadrado. Bueno, desarrollamos el binomio y luego otra vez al cuadrado, etcétera. Y aquí está ya desarrollado, ¿verdad? Todo esto. Por eso aquí ya es lo que llamamos el numerador que tengo aquí. Es todo esto. Que es sustituyendo, ¿quién? La y, que es la que ya vimos hace un momento. Y ahí está desarrollado. Bueno, aquí aún todavía ya esto sería, y luego por diferencial de área. ¿Sí? Esto pues finalmente estamos sustituyendo ¿quién? Un medio, ¿sí? Un medio de y cuadrada, aquí está. Diferencial de x, es lo que tengo aquí. ¿Sí? Bien. Y todo esto, ¿qué tengo que hacer? Irlo integrando una por una, de 0 a 1. Estamos integrando ¿quién? Respecto de x. Y observamos que x, si regresamos, ¿de dónde salió el límite? Es la figura original. Ajá. X está de 0 a 1. De ahí se agarraron esos límites. ¿Sí? Bien. Entonces estamos aquí. Se desarrolló todas las integrales que resultaron. Y nos quedó que esa integral es igual a un 30avo. ¿Sí? Es lo que tengo aquí. O sea, esta integral resultó de un 30avo. El área ya lo conocemos, que es igual a un sexto. Esto se convierte, pues, 30, 6, se va como numerador, esto como denominador, etc. Un quinto, que es igual a 0.2. Bien. Ya llegamos entonces a encontrar el centroide de esta área cuya función es esta. En este caso lo usamos, ¿qué usamos? Franja, usando dos, en este caso dos franjas de diferencial de área, de A, horizontal y vertical. Se puede usar en una misma, pero depende muchas veces qué me conviene hacer. Entonces aquí usamos aquí los dos, por eso se puso aquí al principio, que era, en el caso aquí, una diferencial de área y también esta. Ambas me van a generar diferencial de área de toda esta. ¿Sí? Se puede elegir cualquiera de las dos, dependiendo cómo vayamos desarrollando el problema, cuál me conviene utilizar y así vamos entonces resolviendo este tipo de problema. Cuando es por integración, cuando no hay ninguna fórmula que me va a resolver el cálculo del centroide de áreas que dependen de una función como la que tenemos aquí. Bien. Les recomiendo esto, irlo revisando paso a paso. Obviamente que ese es el trabajo, pues, ahora que voy a hacer, siempre y cuando está explicado, pues, ahí los pasos, ¿verdad? Es nada más de irlo repasando. ¿Qué va a suceder cuando entonces tenga un área, pero delimitada por dos funciones? ¿Verdad? Aquí hay una, la parte, digamos, superior y la parte inferior. Y ambas están variando de 0 a A y de 0 a B. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, podemos agarrar una de ellas. Observen, para la curva Y1 es igual a K1X. ¿Quién agarramos? Esta curva, la primera.
Calculamos el centroide del área delimitada por las, sí, obviamente las dos curvas, eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Bien, para la primera, generamos aquí una diferencial de área. Y esta X curvadita está a una distancia X, como dice aquí. Su Y está a un medio, como dice aquí, de Y. Y diferencial de área es igual a Y diferencial de X. Ahí está ya todos los elementos que vamos a necesitar. Revisemos. Si Y1 es igual a K1 por X, ¿verdad? Es decir, estamos despejando de aquí K1, Y1 entre X cuadrada. Sí, Y1 es igual a K1 X cuadrada, pero me interesa K1. Lo despejo y encontramos que cuando Y sea igual a B, es decir, toda la altura sea igual a B, X va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a A. Por lo tanto, si yo reemplazo aquí, ¿sí? Lo que se acaba de decir, Y varió hasta B y A varió hasta A. Pero como está elevado al cuadrado aquí la X, entonces K1 vale B entre A cuadrada. Eso sería para lo que estoy agarrando la primer curva de arriba. Ah, bien, entonces esto lo vamos a llamar área 1. De tal manera que área 1 es igual a Y1 diferencial de X. Esto que tengo aquí. Pero Y1 es igual, entonces K1 X cuadrada. Aquí está. Lo reemplazo. Pero luego K1 es igual a B entre A cuadrada. Aquí me sirvió haber hecho esto. Lo traigo para acá. Y diferencial de área es igual, en este caso, lo que quedó aquí. X cuadrada, ¿sí? Diferencial de X. Aquí ya metemos la K, la X cuadrada, diferencial de X. Esto es un factor. Voy a integrar nada más X cuadrada, diferencial de X. X varía de 0 a A. Integramos y nos quedó finalmente B a cúbica sobre 3A cuadrada. Se quita el 3 y el 2 y nos queda nada más B por A. Miren, cuando estamos calculando área, hay que fijarse que las dimensiones sean correctas. B por A, ¿qué es? B es altura, A, la base, digamos, el avance horizontal. B por A, ¿qué me da? Área. Si tuviera B cuadrada o A raíz de A, algo así, no me va a generar área. ¿Qué me está diciendo esto? Que si estoy calculando área, debo tener términos que me generen área. Si no resulta eso, significa que hay un error en el proceso de planteamiento o de solución de la integral. ¿Okay? Acuérdense de esto. Verifiquen que lo que estoy obteniendo efectivamente me va a dar área. Bien. Ahora nos vamos por el numerador, que es el que hemos manejado. X curvadita diferencial de área. La X curvadita, observamos que está a cualquier X. Y Y diferencial de X, que es lo que tenemos que es el área. X lo conservamos, Y la reemplazamos y ya está de X. La K1 ya lo conocemos, es B sobre A cuadrada y lo puedo sacar de la integral. Aquí se convirtió en X cuadrada cúbica diferencial de X. Integramos, límites, simplificamos y ahí está. Aquí no es área, porque es X diferencial de área. ¿Verdad? Nos quedó esto así. Bien. Observamos, sabemos que X, la coordenada X de lo que está debajo de la primera curva es
esta mi ecuación. X curvada diferencial de área entre integral diferencial de área. Reemplazo BA cuadrada sobre 4, numerador. 1/3 de BA, denominador. Me queda esta expresión, simplificamos. 3/4 de A. Otra vez hay que tener cuidado. X es una coordenada, es una distancia. Por lo tanto, aquí no puede quedar como X, A al cuadrado, A a la 1/2, etc. Si no dio eso, significa que hay un error de planteamiento o de solución. Como nos quedó A, es una dimensión, es distancia. Y por un factor, y ahí quedó la coordenada X de la primera curva, de K1X cuadrada. Hasta ahí vamos todavía, nada más la X. Ahora, ¿cuál es la otra expresión? Ahora me interesa Y diferencial de área, que es la otra que necesitamos ¿para quién? Para calcular la Y de la primer curva. Ah, bien. Nos quedó que Y curvadita es un medio de Y por Y diferencial de X, que es el área. Aquí va más directo, etcétera, ¿no? Vean. Saco el factor un medio. Pero Y lo tengo que reemplazar porque no puedo integrar teniendo otra variable. Lo reemplazo, se eleva al cuadrado, dice, y ya nos quedó aquí. K1. ¿Lo conozco K1? Sí. Aquí entonces, esto es igual, un medio, y K1, pero como está elevado al cuadrado K1, por eso se volvió B cuadrada a cuarta, porque aquí sí lo pide elevado al cuadrado. X cuarta nos quedó, integramos, aquí ya se van conservando estos valores, los variables que tengo aquí, se convirtió en X quinta sobre 5, con los límites, reemplazamos esto, ¿sí? La X por la A, simplificamos, y resulta que integral Y curvada diferencial de área es igual a 1/10 de B cuadrada sobre A. Bien, ¿qué debo hacer ahora? Reemplazar. Esto lo jalo para acá. El área que teníamos lo traigo, reemplazo, y resultó 3/10 de B. Revisamos que esto no me vaya a quedar al cuadrado o como una raíz o algo así que no me dé la dimensión de distancia. 3/10 de B. Hasta ahí vamos con la curva 1. Agarramos la otra curva ahora. La curva esta. Y2 es igual a K2X cúbica. Aquí está. Trabajamos con ella de la misma forma. Se generan las Y curvadas, la X curvada, etcétera. Y otra vez, pero aquí volvemos a calcular ahora quién es el K2. De allí lo sacamos. Cuando X igual a A, Y es igual a B, etcétera. De tal manera que K2 es igual a Y cuadrada sobre X cúbica. Quiere decir que K2 es igual a B entre A cúbica. Dato que nos va a servir, así como en el caso anterior. Ya lo tenemos la información. Nos vamos al cálculo. Ahora le calculamos el área de la curva que tenemos abajo. Y diferencial de X, aquí le estamos llamando Y diferencial de X, es la Y2, la que me interesa, que es de la curva 2. Lo reemplazamos, genera K2, ¿sí? X cúbica diferencial de X. Esto está saliendo al reemplazarla aquí en la K2. X cúbica diferencial de X, esto son constantes. Sacamos de la integral. Y nos quedó otra vez que vamos a integrar respecto de X cúbica en este caso. Y simplificamos. Y nos quedó que el área es igual a B de todo esto. Pero aquí se va simplificando y nos quedó 1/4 de B por A.
Revisamos que efectivamente esto B por A que me da área. Entonces nos da una pista de que está efectivamente correcto. Calculamos la X2, perdón, la X curvada diferencial de área de la curva 2. La X y Y diferencial de X, pero es la Y2. La X, K2, X cúbica es, en este caso, me está generando, ¿por qué? Porque Y2 diferencial de X es lo que estamos reemplazando aquí. Eso nos produce X cuarta diferencial de X, el reemplazo ¿de quién? De Y2, ¿sí? Se ha reemplazado aquí. Eso me generó X cúbica diferencial de X. Pero hay una X aquí, X cuarta, integramos esa X de 0 a A, etcétera. Y nos quedó un quinto de B por área cuadrada. Ok. Tenemos el numerador y tenemos el área. Lo jalo esto para acá, esto para acá, simplificamos y nos quedó lo que la X2 es 4/5 de A. Revisamos que no me vaya a quedar a lo medio, al raíz, etcétera, ¿no? Que me dé distancia. 4/5 de una distancia A. Y ya tenemos la X2. ¿Qué vamos a hacer para la Y2? La misma fórmula del numerador nada más, porque ya tengo el área. Y curvadita quedó al medio de Y. Y diferencial de X. Todo esto es lo que se preparó al inicio. ¿Dónde? Aquí. Más atrás todavía. Aquí. ¿Sí? Aquí van estos. Aquí es donde vamos jalando esta información, en este caso, perdón, aquí no era nada. Ahí me pasé. Estas fórmulas. Aquí. Y1, K1, etcétera. Y luego así, de la misma manera, obtenemos la K2, que es lo que ya estamos utilizando aquí. Ya se utilizó, en este caso era para el área 1, aquí estamos trabajando el área 2, aquí, ¿sí? Se fue preparando toda esta información. Bueno, entonces vamos en la etapa de la coordenada de la curva 2. Nos generó entonces un medio de Y por Y diferencial de X, porque esta Y curvadita está en medio de Y. Y Y diferencial de X es área. Bien, nos generó Y cuadrada diferencial de X, pero la Y lo voy a reemplazar, ¿por qué? Porque estoy integrando respecto a X. Se reemplazó, sacamos los valores constantes, X a la 6 se convirtió esto a X a la 6, ¿por qué? Porque aquí está elevado al cuadrado. Nos generó esta X7 entre 7, integral de 0 a A. Lo vamos simplificando y integral Y curvada diferencial de área es un 14avo de B cuadrada A. Como ya conozco el área, lo jalo para acá y lo que acabo de calcular es esto. Simplificamos y nos quedó que es 2 séptimos de B. Esa es la Y2. Hemos calculado X1, X2, Y1, Y2 de las dos curvas. Entonces ahora ¿dónde va a quedar el X que está entre las dos curvas? Como agarramos la primera de acá hasta acá, ¿por qué? Porque estamos integrando de 0 a A, entonces estamos incluyendo todo hasta aquí, ¿verdad? Tanto para 1 como para 2. Cuando calculamos la segunda curva fue de acá hasta acá. Lo estamos incluyendo ok. De tal manera entonces que aquí ya estamos quitando. Es decir, incluí todo esto hasta aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Quitar todo esto
hasta aquí lo vamos a quitar. Es lo que tenemos representado aquí. Quiere decir que x1 área 1 menos x2 área 2 entre la resta de las dos áreas es lo que está aquí sombreado. ¿Sí? Bien. De tal manera que reemplazamos los valores. X1 me quedó como 3/4 de A. El área 1 me quedó como 1/3 de B por A. ¿Sí? Menos 4/5, que es la X2. Y el área que nos quedó como A por B, etcétera, y ahí está. Aquí tenemos entonces que la coordenada, la coordenada X quedó a 3/5 de A, es lo que tengo aquí. Y luego la coordenada Y, que hicimos lo mismo, utilizando Y1 a 1 menos Y2 a 2, y la misma, aquí la resta de estas áreas, y ya quedó. 12/35B. Es lo que está aquí. 12/35B es el valor, y allí está la coordenada Y. Y estas son las dos funciones. ¿De acuerdo? Bien. Este es un método desarrollado incluyendo toda el área que no corresponde, pero luego restando el área que no corresponde. Es lo que hicimos aquí al final, ¿verdad? Entonces, ese es un método, desde luego, no es el único, porque alguien pudo haber dicho, pero yo lo puedo hacer con una franja, por ejemplo, horizontal, que me toque esta función y me toque esta función. Entonces genero una diferencial de área horizontal, por ejemplo, pero mis límites en lugar de A o B va a ser Y2, o en este caso sería, digamos, X1 menos X2. ¿Sí? Si fuera franja horizontal. Si fuera franja vertical, sería una franja vertical que toque la curva de arriba y menos la curva de abajo. Entonces los límites sería Y1 menos Y2, cuyos valores o expresiones serían estas. De todos modos, el desarrollo de las integrales no lo vamos a poder evitar. Y entonces el método que se les facilite, utilicen. Esta es una alternativa a la que acabamos de ver. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces allí cómo se calcula, en este caso, el área. Aquí tenemos otra función. Aquí es desarrollar esto. Exactamente lo que acabo de hacer. Es aquí otra vez dos funciones. Se genera esto, aquí una franja horizontal, etcétera, y vertical. Lo vamos agarrando por áreas, así como lo acabamos de ver, y se desarrolló aquí. Es un trabajo un poquito amplio, pero es aquí igual. Vamos quitando, primero incluyendo y luego restando. Entonces vean cómo vamos desarrollando y desarrollando todo el planteamiento que está indicado aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es repetir los pasos que acabo de explicar en el ejercicio que acabamos de resolver. Hasta aquí se llega a la solución de en estas diapositivas. Aquí está. Determinar el centroide del área plana de la figura, aquí de entre dos curvas, así como la que acabamos de resolver paso a paso. Aquí son los mismos, o quizá un poco de algunas cosas, dependiendo cómo se nos va presentando el problema, lo podemos ir desarrollando
paso a paso. Pero alguien igual, así como explicaba yo hace un momento, dice, yo agarro una franja horizontal o una franja vertical, que me toque como límites las dos funciones. Y en base a ello integro, adelante. Todo eso, sin duda, puede que simplifique un poco este problema, que se ve que sí. Esto me lleva a integrales muy inmediatas, o sea, muy fáciles. Lo otro, lo que les acabo de decir, que agarro la franja horizontal o vertical, me va a llevar a estos límites. Y de todas maneras tengo que desarrollar las integrales. Lo pueden probar por los dos métodos y dicen, bueno, se trabaja menos con este que el que va paso a paso. Este que estoy señalando aquí. Este sería paso a paso, tal como lo acabamos de resolver el ejercicio anterior. Es repetir casi lo mismo, ¿verdad? ¿Para qué me sirve? Bueno, aquí ya tenemos unas figuras ya compuestas. Por ejemplo, aquí, determinar la ubicación en primer lugar de las coordenadas X del centroide del área sombreada. Solución. Se trata pues de una figura compuesta, puede resolverse mediante momentos. Lo que hablábamos hace un ratito de las expresiones que hemos utilizado. Podemos aquí agarrar como esto, aquí termina esta función y luego aquí cambia la función. Esto genera un triángulo, esto genera en este caso una parábola. Ah, bien, esto le llamo área 1, triángulo área 2. Aquí están. Del área 1, diferencial de área es y de x. De la función que tenemos aquí, y cuadrada es igual a x, y es igual a x a la media. Y la x curvadita estará entonces a una distancia x. Es lo que tengo aquí. Y esta y curvadita, que es esta, a un medio de y. Para el área 1, diferencial de área es igual a y diferencial de x. Esto que tengo aquí. Sustituimos la y, que es igual a x a la 1 medio de x. Esto me generó x a la 3 medios sobre 3 medios. ¿De dónde? De 0 a 1, porque es donde estamos tomando la parte parabólica. De 0 a 1 está variando x. De tal manera que el área me resultó de 2/3 de, en este caso, de la pendiente al cuadrado. ¿Sí? Aquí sí. M cuadrada, ¿qué me va a generar? Área. Ahí está. Seguimos. Ahora me interesa x diferencial de área de esa área. Ah, bien, la x curvadita quedó a x y y diferencial de x. Bueno, esta quedó a x. X a la medio diferencial de x es diferencial de área. Nos generó x a la 3 medios de x. Integramos, sustituimos y nos regeneró x diferencial de área a 2/5. Como ya tengo el área, reemplazo 2/5 entre 2/3, que fue el área, y me quedó que x1 está a 3/5 de m. Aquí vean, no está elevado al cuadrado, es una dimensión, me está dando distancia. ¿Sí? Bien. Ahora para y, es y diferencial de área, pero la y curvadita quedamos en que está a 1 medio de y el área es y diferencial de x, saco el factor 1 medio, y con y cuadrada, diferencial de x, pero aquí la y lo debo reemplazar, y como está elevado al cuadrado, etcétera, se desarrolla diferencial de x. Eso nos dejó como x diferencial de x. Aquí está el cuadrado, pero aquí con esto se vuelve la unidad. Se integra, se sustituye, límites, y nos quedó que vale 1/4. Y diferencial, integral y diferencial de a. Ya tenemos entonces la y, perdón,
Y diferencial de área, calculamos la Y1 del área que es parabólica. Numerador, área, y resulta que está a 3/8 de n. Me está dando una dimensión. Está. Entonces, ahora nos vamos al área triangular. Usamos lo que vimos del triángulo al inicio de la clase. Aquí está el área curvada, perdón, sí, parabólica, pero ya tengo su información. Entonces hablamos del triángulo y como si regresamos a la figura de acá para acá, aquí está el ángulo de 90 grados y vemos que vale 1 metro y 1 metro hacia arriba. ¿Sí? Bien, es lo que tenemos aquí, el área 2. Nos quedó que el X, cuando está así el triángulo, está a 1/3 de ¿quién? De la medida que tenga la base. En este caso a 1/3 de metros. Y la Y también quedó que es 1/3 de metros. Área del triángulo. Base por altura, 1 por 1/2, 1/2 de, ¿sí? De metros. Aquí quedó borradito. Pero va a ser metros cuadrados. Aquí serían metros cuadrados. Ahí lo recuerden, porque es área. Quedó cortadita ahí como que lo cortó. Sí, no aparece. Sí, a la hora de traerlo del dato original. Bien. ¿A dónde queda X entonces de este triángulo? La X2. De acá para acá, ¿cuánto hay? 1 metro. ¿Y cuánto hay aquí? 1/3 más. 4/3 de, como la dimensión es m. Bueno, 4/3 de m. En este caso, si son, aquí es, sí, metros cuadrados, aquí es m. Y Y2, 1/3 de m. Esto que tengo aquí. ¿Sí? Bien. Ya tenemos toda la información, centroide de toda la figura. X1, área 1, ¿de quién es? Del área parabólica. X2 a 2, del triángulo. Suma de las áreas. Reemplazamos X1, área 1, más X2, área 2. O sea, este dato lo traje para acá. Y este otro que está, la X, bueno, está el anterior, creo, ¿no? 4/3, que es lo que tenemos aquí antes. Por ahí está 2/3. Bueno, esto es del área parabólica. En fin, vamos jalando toda la información que ya teníamos. Aquí está indicada. X1, área 1, X2, Y2, o sea, estas informaciones que ya tenemos aquí. ¿Verdad? Esto es para X. El área, la suma, etcétera, me genera todo esto. 96/115. Dado en metros sería 0.914 metros. ¿Sí? Bien. Seguimos. Y la Y, igual, Y1, área 1, Y2, área 2, la suma de las áreas. Traemos los datos de Y1, área 1, los datos de área de Y2, área 2, etcétera. Reemplazamos y nos da que es 0.357 metros. Aquí está. Bien. Aquí nos dio un poco menos. Aquí si regreso, ¿a qué valor me dio? 0.914 de metros. Es la X, pero ya de las dos figuras. Si de acá para acá tengo 1 metro, 0.91 está por acá más o menos. Aquí está señalado. Bajamos aquí. Luego, calculamos esto y nos dio 0.357 de metros. ¿Dónde lo mido? De aquí para arriba. Ahí está. Está el centroide de esta figura compuesta en el área que es parabólica. Entonces vean esta combinación.
me permite, imagínense que les dieron a hacer una losa que vaya de manera parabólica y luego termine aquí con un área triangular, que sea así, y que nada más necesitamos apoyarlo, ponerle un solo apoyo. ¿Dónde lo coloco? Exactamente así como lo tenemos aquí. Esa losa debe quedar en equilibrio. ¿Okay? Bien, hasta allí tenemos entonces el avance de cómo calcular, como se dijo al principio, cálculo del centroide de áreas. En este caso, todas las áreas fueron homogéneas, es decir, mismo espesor, misma densidad. Si es así, aplica todas las fórmulas o el procedimiento que hemos hecho cuando no existe una fórmula ya de tabla. Pero inclusive las de tabla, tengan cuidado para usarlas correctamente. ¿Okay? Bien, vamos a ver si alguien entró. Pues, a ver, Rolando, sí, adelante, te escucho. Profe, tenía una duda. Mi compañero Dubán está conectado, me mandó un mensaje, pero dice que no puede hablar porque está en un ciber y no tiene mucho internet. Y me pidió que le preguntara que si le podía enviar la tarea 6. Es que él se la mandó en la noche, creo, a su correo, el día que usted los pidió al correo. Entonces dice que si no hay problema que lo haya enviado ese día en la noche. Sí, perdón, hay resonancia. Bueno, Sí. Sí, no logró enviar su tarea, es lo que me estás indicando. Ajá. Fue la tarea 6 y creo que usted les dio chance a los chavos que lo mandaran por su correo, porque había varios que no le habían mandado. Sí, alguno por ahí, y alguno que también tuvo problemas, sí. Sí, ¿es la tarea 6 la que falta? La 6, sí. ¿verdad? ¿Cuál es la que me enviaron? ¿Fue la 7 o la 6 la que me enviaron hace unos días? Fue la 6, creo. La 7 bueno. sí todos la enviaron. ¿Él no lo pudo enviar también, Dubán? Sí, Dubán no la pudo enviar. Entonces... Bueno, que me la envíe entonces. Ok, profe. Sí, que me la envíe. Tarea 6 es, ¿verdad? Sí, profe. Dubán Antonio se llama mi compañero. Sí, si ha tenido problemas de internet o algo así, Sí, es que por donde está ahorita no hay mucha señal, la verdad. Bien, ese ha sido el problema, que no le... Bueno, sí, que me lo envíe. De todas maneras, ahí ya por un WhatsApp que me mande algún mensaje, quién es. Y ya, qué bueno que ya ahorita ya tengo la referencia que me diste, para que yo sepa quién es. Bueno, sí, para darle alguna oportunidad, pero alguien en casos extremos, nada más, ¿de acuerdo? Sí, ya. Lo que no sea por falta de responsabilidad, me gusta pensar. Sí, así es, pero hay cosas que están fuera de nuestro control y bueno, ahí pues tenemos que ser un poquito conscientes. Que lo haga entonces y yo lo tomo en cuenta todavía, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Bien. Muchas gracias. Bien. Ok, entonces vamos a detener esta grabación.